Bienvenidos a una nueva emisión desde su programa estelar de fin de semana, Enfoque 16. Una selección de los temas que consideramos más importantes acaecidos durante toda esta semana. Lenis Martínez estará con ustedes y como siempre y de costumbre me acompañan el profesor Antonio Siriaco y esa gran periodista vanileja Stephanie Martínez. ¿Cómo está? Muy bien, Lenis Martínez, Stephanie Martínez, siempre saludando a los amigos de Enfoque 16 que cada fin de semana están con nosotros viendo y escuchando los análisis más importantes acaecidos durante la semana. Stephanie Martínez, como la llaman, esa gran comunicadora social de vanileja. Gran, porque estoy al lado de dos grandes productores, comunicadores, periodistas y en el caso de quien está a mi lado, economista. Y eso representa un verdadero placer y un verdadero honor. ¿Cómo lo es también el hecho de que cada fin de semana usted se da cita con este espacio estelar Enfoque 16? Bienvenidos. Bueno, así es, profesor, y yo pienso que Stephanie, con esa promoción que nosotros le damos, debiera traernos un dulcito, ¿verdad? Sí, esos dulcitos. Eso está en camino. Stephanie, lo que pasa es que viene comparte, Stephanie, un dulcito de vez en cuando. De coco y los nuevo, vanilejos ¿verdad? compartimos, Ay, nos encanta compartir. Las tres rosas, así que se llaman. Las María. tres Marías. Valga la cuña, Sí, valga la cuña, así Bueno. es. Vamos para allá a buscar publicidad, Elena. Así es. Bueno, señores, y iniciamos el contenido de este espacio y en esta semana, y como en lo adelante nos imaginamos, muchas actividades, muchos pronunciamientos. En esta semana, por ejemplo, el pasado domingo, el presidente Danilo Medina fue proclamado por el Partido de la Liberación Dominicana como candidato a un nuevo periodo presidencial en un masivo acto en el cual estuvieron presentes los representantes de los 8 partidos aliados que respaldan su reelección y, por supuesto, despejando las dudas que hasta ese momento existían sobre la supuesta crisis existente en ese partido y la no asistencia del expresidente Fernández. Luego de esto y despejadas estas dudas, que si el hombre iba, que si no iba, que se apoya, bueno, pues ya despejadas estas dudas, iniciada la semana, pues entramos con otro tema bastante candente y que acaparó la atención y llamó hasta debate en todo el ámbito político, como fue la encuestadora Gallup, quien publicó los resultados de una encuesta donde daba como posible ganador al presidente Medina, sobrepasando un margen muy escaso, sí, del 50%, con un 51.8% contra un 35.7% que obtendría, si las elecciones fueran en ese momento, el candidato del PRM, Luis Abinader. De inmediato no se hicieron esperar las reacciones y el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, refutó esos resultados de la encuesta Gallup y aseguró que en las mediciones internas de trabajo el presidente Medina tiene una amplia ventaja a su favor. Peralta sostuvo que en el acto de lanzamiento de Medina se demostró que hay un PLD unificado que saldrá a las calles para ratificar la victoria del mandatario. Estamos hablando que el presidente está en la proyección del voto con 32, en la proyección del voto presidencial compartido un 32%, 58-26, y en la intención de voto 57-27. Eso es lo que tenemos, esas son las encuestas de trabajo que tenemos y estamos muy bien. Seguimos igual, no hay ninguna alteración. Ya en cuanto a la otra, se referirá más al partido, pero también en encuestas similares que usamos de referencia, también tenemos esa misma cantidad. Mira, Lenin, yo pienso que los temas que tú mencionaste, que obviamente fueron los que más en la semana, lo más importante es el tema de la proclamación del presidente de la República ya como candidato del Partido de la Liberación Dominicana y las encuestas que salieron durante la semana y que van a seguir saliendo, porque yo entiendo
que ya se Ahora es que ha iniciado toda esa guerra de encuestas, Así donde prácticamente uno va a ver esta situación. Sin embargo, hay que llamar la atención de lo siguiente. Yo creo que las primeras encuestas que se hicieron, tanto el grupo, y hay que decirlo, el grupo de Danilo Medina generó una alta expectativa con respecto al margen que tenían. Se habló de un 70, siempre de un 70, de un 60. Y yo creo que bajó bastante. No, y no es que bajó bastante, es que entiendo que las cosas realmente reflejan como debe de ser. Hechos, o sea, situaciones, porque hay que tomar en consideración que en el momento que Danilo registraba un 70% no era candidato y estaba solo, y prácticamente la mayoría de los cañones se le enfilaban al doctor Leonel Fernández. Así es. Una vez el doctor se despejó esa duda, entonces yo creo que hemos aterrizado un tanto a la realidad. A la realidad. Yo creo que, y eso en cierta manera rompe con las expectativas de un 70, de un 60%. Mira, y en esta semana, en tanto que abogados consideraron como un tema de campaña las afirmaciones del presidente Danilo Medina de que será implacable contra la corrupción e iniciará una revolución de la ética y mayor transparencia en la administración pública. En ese sentido, Francisco Taveras, Héctor Hernández y Johnny Rodríguez afirmaron que el gobierno debe combatir de manera formal el problema y no plantearlo como una promesa de campaña. Veamos este corte, las declaraciones de estos abogados. Nosotros entendemos que la posición del presidente de la Dirección de Drogas es correctísima, el director de drogas, toda vez de que cada país tiene su reglamentación. Así como Francia no permite que se extraditen a sus nacionales, así no hay razón para que, si un dominicano tiene hecho aquí usando ahí, para qué someterlo a cuestionamiento en los Estados Unidos. Hay que conocerlo aquí en el país, que es supuestamente donde si él comete una falta, entendemos que tenemos nuestras leyes que castigan y sancionan cualquier tipo de delito. Sino que debe de ser juzgado aquí, que aquí se le prueben los posibles delitos, ¿no?, que haya cometido. No le vemos sentido de que tenga que ser enviado a los Estados Unidos, no porque lo haya pedido el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, sino por lo que en buen derecho debe ser. Porque si él ha cometido hechos en otros países del mundo, hay que demostrarlo, que él ha cometido hechos en otros países del mundo. Pero como los acuerdos internacionales con la República Dominicana han establecido una norma, vamos a dejar que evalúen. Bueno, señores, y yo creo que estos juristas no dejan de tener razón en una parte, y es que, bueno, hay temas que el presidente en sus discursos y en sus propuestas debe de saber cómo los aborda, porque él no puede olvidarse que ya tiene 4 años ahí y que aquí han habido muchos problemas. Entonces, por ejemplo, ese tema de la corrupción, él tiene que tratarlo de otra manera, porque evidentemente que aquí ha pasado muchas cosas y hasta ahora no se ha podido bregar con eso. Muchas cosas, ahí está la delincuencia, ahí está la misma corrupción, no nos olvidemos del caso ISOE y otros más. Entonces, son temas que han ocurrido durante su periodo actual. Entonces, él debe de coger los temas, debe saber cómo tratarlos y, bueno, sí, prometer que se va a seguir luchando, que se va a seguir trabajando, pero hay algunos que no le luce, decir, vamos ahora a erradicar tal cosa, vamos a hacer tal cosa, porque reitero, él tiene 4 años casi ahí bregando él con todo eso. ¿Qué ustedes creen, muchachos? Bueno, y uno que acaparó la atención nacional con sus declaraciones también lo fue el ministro de Interior y Policía, quien aseguró que el índice de criminalidad ha bajado en un 16.2%, disminución que atribuyó a las políticas sociales del gobierno y a la tecnificación de la Policía Nacional. José Ramón Fadul manifestó además que la República Dominicana está por debajo de la medida de criminalidad entre los países de la región. Lo cierto es, vaya perla, que muchas personas esto provocó un revuelo, no entienden cuál es, en qué es que se basa el Ministerio de Interior y Policía para hacer esta medición. Pero realmente esas fueron las declaraciones que ofreció el ministro. ¿Qué le parece? No, mira, yo creo que aquí no se han hecho estudios lo suficientemente profundos para ver el impacto de la delincuencia en la República Dominicana y cuáles son los mecanismos
que utiliza la delincuencia para tener esa presencia, esa continuidad, y que todavía está no solamente en la percepción de la gente, sino también en la realidad. Yo entiendo que esas declaraciones del ministro de Interior y Policía prácticamente se constituyó en un hazme reír, y eso en cierta manera son pifias del gobierno, porque yo creo que si el ministro hubiese aceptado la percepción que hay de que prácticamente es un tema que está continuo en la sociedad dominicana y que no ha habido forma de reducción, yo creo que si hubiese admitido eso, obviamente que la gente no lo hubiese enrostrado toda esa ridiculez en cierta manera, que lo tomó así. Si el ministro se basa en la cantidad de reportes o denuncias, querellas que colocan los ciudadanos en las diferentes comandancias, están utilizando un muy mal mecanismo, porque debemos de tomar en cuenta que debido a la falta de credibilidad que existe en la población para con nuestras autoridades, no tenemos una idea de la gran cantidad de ciudadanos, la cifra de denuncias que se obvían simple y llanamente porque la gente entiende que de nada le sirve ir a un destacamento policial a poner una querella. Porque al fin y al cabo eso no va a resolver nada. Exactamente, exactamente. Pero vamos a escuchar, ¿qué te parece, Lenny? Lo que pasa es que él dio unos datos, unas estadísticas que quizás pueden ser ciertas, pero la realidad que vivimos acá fueron unas declaraciones muy funestas, muy fuera de lugar, muy inapropiadas. ¿Por qué? Porque esto no es percepción, Uno no puede caminar por la calle sin temor no, sin que haya la muy certera probabilidad de ser atracado, de querer quitarle a uno un celular, y si uno se resiste, muchas veces hasta sin resistirse, le quitan la vida, porque a veces son personas que están hasta endrogadas, salen endrogadas a hacer cometer este tipo de delito. Entonces eso no es percepción, esa es la realidad que está viviendo el dominicano de a pie y el dominicano montado, porque fíjense el caso de la periodista Socorro Castellano en una plaza. O sea, uno caminando, parqueándose de un parqueo hacia un establecimiento comercial, puede ser atracado. Así es. Imagínense el que anda a pie, el pobre ciudadano de a pie, que no tiene vehículo privado y tiene que salir a la realidad, a coger una guagua, a caminar de noche, a llegar de noche a esos barrios donde están esos atracadores, delincuentes, al acecho de la persona trabajadora, y que sí quiere ganarse el pan, el sustento de su vida de una forma decente. Bueno, y con referencia a este tema, el ministro administrativo de la Presidencia también respondió a las afirmaciones del Consejo Nacional de la Empresa Privada de que la inseguridad ciudadana impide desarrollar una actividad económica eficiente. José Ramón Peralta reconoció que la ratería es una realidad en el país y que trabajan para solucionar ese panorama. No obstante, argumentó que la seguridad jurídica está garantizada. Esa es la actitud. Vamos a ver el corte. Que hay un clima de seguridad jurídica, que es lo más importante, como nunca. Hay una estabilidad macroeconómica como no puede exhibirla ningún país de América Latina. Ahora, hay un problema que tenemos, que viene desde muy lejos y que tenemos que trabajar y profundizar con lo que tiene que ver con el delito común, con el raterismo. Y eso hay que trabajarlo, hay que profundizarlo más. Pero aquí el índice de criminalidad, que es por lo que más huyen las inversiones, por ejemplo, por lo que sucede en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, que matan gente, aquí eso ha disminuido. Bueno, señores, y como dije anteriormente, esa es la actitud que debe tener todo funcionario que admite el problema, pero que también dice, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando porque las cosas mejoren cada día más, y no querer tapar el sol con un dedo. Esa es la actitud que debe tener todo buen funcionario. Señores, vámonos a una pausita, no se muevan, que de inmediato estamos con todos ustedes.
Banco Central de la República Dominicana informa que a partir del 1 de octubre de 2014 estará circulando la nueva familia de billetes que incorpora la Rosa de Valladolid, declarada por el Congreso Nacional como Flor Nacional, mediante Ley 146-11. Contiene nuevas medidas de seguridad a nivel de los más altos estándares internacionales y tienen tonalidades de colores mejoradas para evitar confusiones. Les invitamos a conocer las características de los nuevos billetes visitando la página web www.bancentral.gov.do/Nuevos Billetes 2014 y en las redes sociales Banco Central RD. Estos nuevos billetes coexistirán con los billetes actuales de iguales denominaciones hasta que estos se agoten y se complete su sustitución. Los actuales billetes mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas. Recuerden cuidar los billetes, no rayarlos, no graparlos ni romperlos. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El trabajador es la razón de nuestra existencia. Velamos por la prevención de accidentes laborales y en caso de que ocurran, todos los gastos son cubiertos en un 100%. La ARL hace que cada trabajador y trabajadora sienta la confianza y seguridad para realizar su labor sin preocupaciones. Nuestro compromiso es la excelencia en la atención a nuestros afiliados. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Gracias por seguir en Enfoque 16. En otro tema muy importante en esta semana, el ministro de Turismo, Francisco Javier García, aseguró que el virus del Zika no impactará de manera negativa en el sector turístico del país. Asimismo, el funcionario dijo que continuarán con las campañas de promoción de la República Dominicana y de orientación a la ciudadanía para combatir la enfermedad producida por el mosquito Aedes aegypti. Veamos en este corte las declaraciones de Francisco Javier García. No, en realidad no está teniendo ningún impacto negativo, pero nosotros confiamos en el trabajo que está desarrollando el Ministerio de Salud Pública. Yo creo que las medidas que se han estado tomando, las acciones que ejecuta no solo el Ministerio de Salud Pública, sino también diferentes instituciones, las Fuerzas Armadas, la Policía, incorporado a los planes de evitar el desarrollo de este virus, y con la campaña de relaciones públicas que nosotros estamos desarrollando, yo creo que el turismo seguirá creciendo en la República Dominicana como hasta ahora. Bueno, señores, y lo cierto es que esperamos que estas declaraciones que ha dado el ministro de Turismo pues sea verdad, porque sería lamentable que este virus venga a causarnos mayores estragos con el tema del turismo y que se nos vaya a caer esa meta, que vamos por muy buen camino en materia de turismo, y que bueno, que esta enfermedad vaya a interrumpir el asunto. Ojalá sea así como dice el ministro. Y continuando con los temas de salud, a propósito de este virus y enfermedades, pasamos ahora a nuestro tiempo de salud aquí en Enfoque 16. En esta semana tenemos un interesante reportaje acerca de la obesidad que preparó para todos nosotros Stephanie Martínez. Veamos. La obesidad es una enfermedad crónica de origen multifactorial prevenible, la cual se caracteriza por acumulación excesiva de grasa o hipertrofia general del tejido adiposo en el cuerpo, es decir, cuando la reserva natural de energía de los humanos y otros mamíferos, almacenada en forma de grasa corporal, se incrementa hasta un punto en que pone en riesgo la salud o la vida. El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunción humana en el mundo. Cada año,
fallecen por lo menos 2,8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad. A continuación, el Instituto Regional Materno-Infantil y Especialidades Médicas IRMIE presenta el siguiente reportaje sobre el tema en el marco de su campaña de prevención de enfermedades. La obesidad es una enfermedad crónica de origen multifactorial prevenible, la cual se caracteriza por acumulación excesiva de grasa e hipertrofia general del tejido adiposo en el cuerpo, es decir, cuando la reserva natural de energía de los humanos y otros mamíferos, almacenada en forma de grasa corporal, se incrementa hasta un punto en que pone en riesgo la salud o la vida. El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunción humana en el mundo. Cada año fallecen por lo menos 2,8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad. La Organización Mundial de la Salud define como obesidad cuando el índice de masa corporal, cociente entre la estatura y el peso de un individuo al cuadrado, es igual o superior a 30 kilogramos. También se considera signo de obesidad un perímetro abdominal en hombres mayor o igual a 102 centímetros y en mujeres mayor o igual a 88. La obesidad forma parte del síndrome metabólico y es un factor de riesgo conocido, es decir, es una indicación de la predisposición a varias enfermedades, particularmente enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, apnea del sueño, ictus y osteoartritis, así como para algunas formas de cáncer, padecimientos dermatológicos y gastrointestinales. Aunque la obesidad es una condición clínica individual, se ha convertido en un serio problema de salud pública que va en aumento. La obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial. Aunque anteriormente se consideraba un problema confinado a los países de altos ingresos, en la actualidad la obesidad también es prevalente en los países de ingresos bajos y medianos. Investigaciones sugieren que los principales factores causales asociados al desarrollo de obesidad serían patrones de conducta sedentarios y la ingesta excesiva de grasas en la dieta alimentaria. Es así como se han ido desarrollando a lo largo del tiempo una serie de tratamientos para este problema, principalmente orientados a la modificación de los hábitos alimenticios y a la modificación de los patrones de actividad física, ambos factores relacionados también con el éxito en la reducción y mantención de peso. No obstante, se ha ido tomando conciencia de la necesidad de intervenciones profesionales cada vez más específicas e individuales realizadas por médicos, nutricionistas, psiquiatras y psicólogos, principalmente debido a que la obesidad ha demostrado ser una problemática con importantes costos, tanto a nivel individual como social. Prevenir la obesidad no es algo imposible. Con cambios graduales en la alimentación y actividad física, podemos blindar a nuestra familia, ayudándolos a tener un estilo de vida más saludable. Por lo general, hacerlo no implica sacrificios titánicos y las mayorías de veces solo exige adoptar unas cuantas y fáciles buenas costumbres. El Instituto Regional Materno-Infantil y Especialidades Médicas, IRMIE, hace las siguientes recomendaciones. Toma por lo menos 2 litros de agua al día sin saborizantes ni azúcar. Es preferible beber un jugo natural que un refresco. El primero tiene más fibra. Come 3 veces al día y 2 meriendas, al menos 30 minutos de diferencia entre cada una. Mastica cada bocado al menos 20 veces. Lo ideal es masticarlo 30. Haz ejercicio 1 hora diaria. Usa las escaleras. Toma un paseo después de comer. Corre, haz yoga, meditación o el ejercicio de tu preferencia. Planea tu alimentación con un día de anticipación, pues el hambre es nuestro mayor enemigo para lanzarnos sobre los antojos. Prefiere alimentos asados o al vapor, en lugar de alimentos capeados, fritos o empanizados. Nunca es demasiado tarde para cuidar lo que comes, adoptar los mejores hábitos alimenticios y practicarlos día a día. Sin duda, ese es el mejor camino para combatir el sobrepeso y construir a partir de hoy un futuro más sano. Bueno, y en este tema esperamos que las personas puedan hacer conciencia, sobre todo aquellos que se encuentran en estado de obesidad, para que tomen las medidas pertinentes y de esa manera cuidar su salud.
Cambiando de tema y pasamos a una muy desagradable, un fotógrafo del periódico El Caribe resultó herido por perdigones durante las protestas escenificadas el pasado jueves en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se trata de Danny Polanco, quien fue alcanzado por perdigones de escopeta calibre 12 mientras cubría los incidentes suscitados en la universidad, según se informó. El fotógrafo Polanco fue ingresado en el centro Secanot, donde fue evaluado para posteriormente ser sometido a una cirugía en el ojo que fue impactado. Además de sufrir otra herida en el rostro, las autoridades de la UAS suspendieron la docencia luego de los disturbios que dejaron herido a este reportero gráfico y 2 estudiantes, los cuales no fueron identificados. A las inmediaciones del campus universitario se presentaron tropas antimotines que dispararon gases lacrimógenos y cartuchos de escopetas. El director del matutino El Caribe, Osvaldo Santana, condenó enérgicamente la agresión y reclamó a las autoridades sanciones contra los responsables del hecho. La verdad es que es muy lamentable. Así es. Que a estas alturas de juego estemos hablando de este tipo de hechos en una universidad tan importante como es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En el día de ayer se había dicho que el pronóstico aún es reservado del joven reportero. Se va a someter o va a ser sometido a una segunda intervención quirúrgica en cuanto disminuya la inflamación. Nosotros pedimos a Dios que pueda salir airoso de esto. Es lamentable que en medio de la cobertura de su trabajo, él pues haya sufrido esta lesión. Nosotros esperamos que no se repitan estos hechos y por supuesto que menos que ninguna persona salga lesionada en medio de estos disturbios. Así es. Tenemos que superar ya esa etapa de hacer reclamos, porque evidentemente que salen pues afectados los que menos tienen que ver con esto. Entonces esa etapa ya definitivamente hay que superarlas. Señores, pasamos a otro tema radicalmente. En la pasada semana, Participación Ciudadana favoreció la decisión de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que dispuso la prisión domiciliaria a los ex jueces Awilda Reyes y Francisco Arias Valera. La directora ejecutiva de la entidad, Rosalía Sosa, calificó de pertinente la variación de la medida, ya que la misma no representa ningún riesgo en el proceso. Veamos. Nosotros valoramos esta decisión y creemos que en base a derecho el magistrado actuó de acuerdo en base a derecho. Los pilotos tenían prisión domiciliaria, Claro, lo que sí esperamos en este caso, hay garantes que deben dar seguimiento. Si violan las reglas del juego, podrían ir de nuevo al recinto penitenciario donde estaban. En tanto que el abogado de la suspendida jueza Awilda Reyes, Tomás Castro, calificó como un acoso la decisión del Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, de apelar la variación de la medida de coerción a su defendida. Asimismo, que el abogado Carlos Barcácer calificó como una pérdida del Ministerio Público la apelación de la medida de prisión domiciliaria a la suspendida jueza Awilda Reyes y al consejero Francisco Arias Valera. Veamos este corte, esta match entre Tomás Castro y Carlos Barcácer. Porque él, que no apeló el caso de Félix Bautista y que tampoco apeló la decisión que le dio prisión domiciliaria al magistrado Isidro Vázquez, entonces ahora pretende recurrir la decisión que le dio prisión domiciliaria a los 2 jueces. Eso es insólito, no se entiende. Entonces evidentemente que Domínguez Brito tiene una frustración muy grande por no haber apelado cuando debió apelar. Peleándose con jueces. Porque ese Antonio Sánchez, que dispuso la prisión domiciliaria de Arias Valera, fue el juez que presidió la investigación del caso Baninter en la Corte. Fue el juez que más tentaciones recibió del caso Baninter y se resistió. Es uno de los jueces que más valor tiene en esa Corte, al igual que Julio César Cano Alfao, el presidente, y él lo sabe. Domínguez Brito no tiene de dónde sacar, de dónde cuestionar a ese juez. Es un caso perdido para Domínguez Brito.
Y el Consejo del Poder Judicial ordenó sacar a los periodistas de la sala donde se conoció un juicio disciplinario en contra de 3 jueces acusados de actos de corrupción. El Consejo, presidido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Marino Germán Mejía, dispuso la medida previo al conocimiento del proceso que se realizaba a puertas cerradas. El juicio disciplinario se sigue en contra de José Duvergé Rosso Vallejo y Víctor Mejía Lebrón, quienes están acusados por el Ministerio Público junto a Wilda Reyes, Francisco Arias Valera y Delio Germán de formar parte de una presunta red que se dedicaba a la venta de sentencias para favorecer a narcotraficantes y personas acusadas de lavado de activos. Así es, lo cierto es que, bueno, no sé cuál es el motivo de fondo para hacer eso, pero de sacar a la prensa, pero no creo que sea lo correcto porque ya todos sabemos cuál es por la crisis que está pasando y la falta de credibilidad de ese sector, el sector justicia, ante todos los dominicanos, ante la sociedad dominicana. Entonces eso se presta a pensar, no sé, profe, qué usted opina acerca de esto, pero creo que no es una buena decisión de sacar a la prensa, a los miembros de los medios de comunicación, claro, para que no presencien qué se habla y qué se dice ahí. Claro. También me llama la atención, profesor, claro, la actitud de participación ciudadana, o sea, cuál es como la temática que siguen, cuál es la línea realmente que siguen en este proceso. Mira, porque veo una actitud como muy sublime de parte de participación ciudadana, valga la redundancia. Mira, a mí me sorprendió, todo esto. A mí me sorprendió, Lenis, las declaraciones de la directora ejecutiva o coordinadora. ¿A usted también? La doctora Rosalía Sosa. Exactamente. Y obviamente que eso fue un acto legal, porque claro se estipula. Pero como ellos siempre tienen la punta de lanza, a mí me sorprendió. Correcto, que en este tipo de casos, por una situación humanitaria, vamos a decir, le permitan este tipo de cosas a estos jueces. Pero es como tú dices, llama la atención de una institución como Participación Ciudadana que es tan contestataria y que supuestamente siempre ha estado luchando contra la corrupción. En contra de la corrupción. Exacto. Y tratando de que el Ministerio Público y que la justicia en la República Dominicana haga la cosa de forma correcta. Sin embargo, ante una situación de falta de credibilidad de la justicia dominicana, ese cuestionamiento constante de la sociedad dominicana y que le permitan, como dicen, a unos sí y a otros no, entonces yo creo que evidentemente no se está haciendo valer la justicia. Mira, la justicia, ¿cómo se representa a nivel de figurativo? Como si fuese una balanza donde tiene que haber un equilibrio, pero tú no puedes darle facilidades, aunque sean legales, a un grupo y a otros no. Entonces yo creo que eso se vio muy mal. Así es, profesor, y bueno, cambiando trágicamente de tema, en este caso vámonos al ámbito internacional. En esta semana, miembros del deshecho ejército haitiano salieron en esta semana que recién finaliza a las calles de Puerto Príncipe a poner un supuesto orden en medio de la crisis política que vive la nación, cuyo presidente Michel Martelly concluirá el domingo su mandato sin que se haya elegido su sucesor en las urnas. Los exmilitares se desplazaron por las calles en motocicletas y con armas. Su presencia creó pánico en la población de Puerto Príncipe, sobre todo después de que uno de sus líderes, Guy Philippe, involucrado en el golpe de Estado perpetrado en el 2004 en contra del presidente Jean-Bertrand Aristide, señalara que si la oposición quería guerra, ellos están listos. Martelly sugirió que la jefatura del Estado, que él dejará este 7 de febrero, sea ejercida temporalmente por el titular de la Asamblea Nacional, Jocelyn Privet, o el de la Corte Suprema de Justicia, Juliette Cantave, mientras se resuelve la crisis electoral. A través de un comunicado, el mandatario haitiano informó de que se discute la creación de un gobierno de transición en el que, en su opinión, deben mantenerse los ministros de su gabinete. Bueno, yo creo que Martelly pues
como que casi no sabe, profesor. No, yo creo que ese es el problema de nunca acabar. Las elecciones en Haití, el problema institucional. Que dejen ahí la gente que él considere. Y entonces una situación que ya va a quedar en el limbo. Entonces, lo que se estipula en este caso y se ha dicho en el caso haitiano es que eso se ha convertido en un fideicomiso. Y con el contubernio de Estados Unidos, entonces, es lo más grave del asunto. Haití es todo un problema en términos institucional. No han podido estabilizar una democracia, no han podido crear instituciones. Entonces, obviamente que esto es la de nunca acabar. Es una situación que, como tú has dicho, Lenny, afecta a la República Dominicana, porque nosotros tenemos relaciones importantes, comerciales, pero ese es el país que tenemos como vecino. Bien, diputados de diferentes bancadas expresaron posiciones encontradas en torno a la proclama de la Junta Central Electoral de cara al próximo proceso electoral. Guadalupe Valdés de la APD y Giovanni Tejada del PRD manifestaron su falta de confianza en los comicios, mientras que el oficialista Teodoro Reyes garantizó que el torneo electoral será transparente. No hay un uso establecido con igualdad de oportunidades para todos los partidos políticos, no hay una ley de responsabilidad y transparencia fiscal aprobada por el Congreso que permita garantizar que no se utilicen los fondos públicos en las campañas electorales. Entonces esto tiene realmente que cambiar. Vamos a ir con la misma regla de juego a las elecciones. Cuya culpa la tienen todos los partidos políticos, todas, y en este caso más del PLD, que con muchísimo tiempo aquí en los hemiciclos de la Cámara Legislativa, los dos proyectos políticos, tanto de la ley de partido como la ley electoral, no quisieron aprobarla. Nosotros como fuerza política insistimos mucho en ese tema, pero a lo mejor todos los problemas que hubo en las convenciones se hubieran evitado si hubiera un marco jurídico que regulara esas actividades. Yo tengo plena confianza y en términos particulares entiendo que todo está decidido. En esta oportunidad el presidente Danilo Medina va a ganar en la primera vuelta por sus propuestas de campaña. Los demás partidos solo dicen, aquí hay corrupción, eso es relativo. Aquí hace falta agua, también. Aquí hace falta muchas cosas, eso es verdad. Ahora, ninguno hace lo que hace Danilo Medina, que va, busca las soluciones. Aquí ningún otro partido ha hecho ningún tipo de propuesta. Bueno, y a propósito de todo este ambiente político, a continuación tenemos una entrevista muy interesante con el pastor Jorge Pluder, a quien le vamos a solicitar orientaciones en medio de este ambiente que empieza a fortalecerse en lo que tiene que ver con el proselitismo político. Gracias por continuar con nosotros y como dije anteriormente, nos acompaña en este momentito el pastor Jorge Pluder de la Iglesia de la Alabanza, que como dijimos anteriormente, cada semana a principio de mes nos estará acompañándonos, dándonos mensajes de vida, mensajes de esperanza en este tiempo que tanto lo necesitamos nosotros los dominicanos. ¿Cómo está, pastor? Bien, contento de estar aquí nueva vez en el programa y estamos en un tiempo muy especial. Iniciamos, como sabemos, un tiempo de campaña en el país, es un tiempo de fiesta para la democracia y qué bueno que podemos compartir un poco acerca de este tema. Para nosotros siempre es un placer tenerle con nosotros porque sabemos que nos trae muchas edificaciones, palabras de aliento a propósito de los días de alboroto que ya se iniciaron en nuestro país y como siempre es propicia la ocasión tenerle en nuestro espacio. Claro que sí, pastor. Nosotros quisimos tratar el tema a propósito de el inicio que formalmente la Junta Central Electoral dio en esta semana, el inicio a la campaña electoral, el permiso oficial y legal que da esa institución a los partidos políticos para que inicien su propaganda, el mensaje que llevan a los dominicanos de propuestas para que ellos puedan votar por ellos. Decimos así
legalmente, porque todos sabemos que en este país está todo el tiempo en campaña. Inmediatamente finaliza un proceso electoral, se da por ganador al que gana. Inmediatamente comenzamos que si va a reelegirse, que si no va, que si fulano va, y se tornan esos debates acerca de estos temas. Pero oficialmente iniciamos la campaña. Quisimos conversar con usted acerca de esto porque todos sabemos que esto también conlleva a veces muchos problemas, los ánimos se caldean, la gente pues se emociona y a veces esa emoción pues trae problemas. Entonces quisimos que usted le dé un mensaje a todos esos activistas políticos de cómo deben comportarse durante todo este proceso. Bueno, ya decíamos que es un tiempo que para los gobiernos democráticos debería ser una fiesta, y es un tiempo también debería ser como de sanidad, en donde la gente puede descargar ansiedades, el deseo de decir cosas, de exponer posturas, de hacer planteamientos hacia por supuesto, la meta de alcanzar el gobierno, de alcanzar posiciones, que pienso yo que atrae también momentos de disgustos y de violencia, porque se levanta la ansiedad. Hay gente que espera alcanzar posiciones. En la medida en que el proceso electoral va avanzando, pueden ver cómo esas aspiraciones se alejan y la ansiedad puede desencadenar violencia. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Es lo que dice la Escritura: por nada estéis afanosos. Y también dice el Evangelio que traigamos nuestras ansiedades al Señor. El apóstol Pablo, más bien en la carta a los Filipenses, nos dice que traigamos todas nuestras ansiedades al Señor. El Señor conoce nuestras dificultades, conoce nuestros problemas, y a lo que nosotros no le tenemos una solución, el Señor es el trono en donde deben descargarse esas cosas. Entonces, no violencia, considerar a los demás, considerar que es un ejercicio en donde unos van a ganar, otros van a alcanzar el segundo lugar. Así que pensando en eso, levantemos el clamor, levantemos nuestra oración al Señor, que es otra gran oportunidad, para la Iglesia de Jesucristo, acompañar este proceso en oración para que todo ocurra en el mejor ambiente de paz. El presidente de la República, Pastor Danilo Medina, y quien apuesta a una nueva reelección presidencial, informó que a partir de hoy se lanza a las calles hasta mayo. Incluso mañana domingo se contempla un recorrido que abarcará la zona Enriquillo, que contempla algunas provincias de la región sur. Necesariamente tenemos que adentrarnos un poquito en lo que habíamos comentado anteriormente. ¿Cree usted, como algunas personas, sobre todo miembros de la Iglesia Evangélica, que dentro de estos aprestos políticos hay personas que dicen que no está Dios? Hay personas que dicen netamente que no se involucran con la política porque ahí lo que está es lo malo, y realmente ese criterio lo han desarrollado debido a todos los escándalos que se viven dentro de la política, lamentablemente. ¿Qué usted vaticina para estas actividades que apenas comienzan en el día de hoy? Bueno, yo pienso que a la política dominicana le está pasando algo bueno, y es que hombres de gran valor, hombres que podemos decir del sector de la fe, están entrando en el ruedo político, y esto es bueno. Pienso que nuestros mejores hombres deben participar de la política, porque si ciertamente se califica el ruedo político como el peor, un lugar de corrupción y de zancadillas y de violencia y de traiciones, pienso que se debe a que se le ha dejado esta tarea, quizás no a lo mejor de la sociedad, y sin denigrar a los que están. No estoy diciendo que los que están son malos, pero estoy diciendo que mucha gente buena, mucha gente de gran valor, preparada, se ha puesto a un lado en el quehacer político. De manera que el advenimiento, la llegada de hombres
de la fe, de hombres de Dios al ruedo político. No estoy diciendo necesariamente pastores, sino con hombres llamados al quehacer político dentro de la fe. Pienso creyentes. Que es un plus, creyentes, es un plus para la política, claro que sí. Es un plus para el país y es un beneficio para todos. Así mismo es, pastor. Y a propósito de esos hombres creyentes y que están incursionando en la política, en estos días vimos como en la semana pasada, vimos como el presidente del CODUE, Fidel Lorenzo, reiteró que ya tiene casi listo, o informó que tiene casi listo el listado, la lista de aquellos congresistas y políticos que, bueno, están de acuerdo con cosas no debidas y que tiene ese listado para que la gente sepa quiénes son los que siguen esa línea y estén advertidos y por ende que no voten por él. ¿Qué le parece esa actitud del señor Fidel Lorenzo acerca de esta situación? Bueno, yo pienso que a la iglesia le toca, como voz profética, alertar a la comunidad en torno a lo que conviene para los mejores resultados y para, digamos, acerca de las gestiones de cualquier partido, gobierno, qué debemos nosotros hacer, a qué debemos aspirar, qué debemos empujar. No pienso necesariamente que el nombrar a una persona sea lo más idóneo, lo más adecuado, porque entraríamos en juicios en los cuales quizás no tengamos nosotros todos los elementos que para responder en un momento dado en que se nos pida cuentas. ¿No le parece, pastor, que eso pudiera servir de advertencia a los ciudadanos? Lo que yo sí pienso es que es importante que nosotros llamemos, digamos, a los elementos de conducta, a la calidad humana, a la carrera política, a la historia, al testimonio de las personas que ha de ser tomado en cuenta para darle su voto. Nosotros lo hacemos en la iglesia. ¿Qué decimos nosotros en la iglesia? Observemos el plan de gobierno, la propuesta de los candidatos, cómo es su conducta, cuáles son los elementos que ellos levantan. Por ejemplo, nosotros no apostaríamos a ningún gobierno que soporte la agenda homosexual. Yo les recomendaría a cualquier ciudadano, y le voy a decir a la gente de mi iglesia, que no voten por un candidato que apoye una agenda homosexual. Realmente, entonces, yo pienso que más bien nos vamos por esa línea que a una persona en específico. Realmente algunos se han ido por el lado de que, pues bueno, esos miembros de la iglesia, como por ejemplo el señor Lorenzo, se ha inmiscuido en cosas que no debe, lo han tomado por ahí, pero también es cierto de que hay personalidades, en este caso congresistas, que han fijado una posición clara y precisa acerca de estos temas, o sea que quizás no sería muy aventurado. Exactamente, porque ya se sabe en muchos de esos casos, en algunos de esos casos, quiénes son los que pues abogan y están de acuerdo con ese tipo de legislación, pero también es bueno que la gente por un lado sepa, y vuelvo y le reitero, no es ningún secreto porque abiertamente han dicho que están de acuerdo con esa legislación. O sea que no sé qué tú crees, Stephanie, acerca de esto. No, definitivamente que yo entiendo que es una parte correcta de esta institución. A mí me parece que sí, que es una advertencia que los ciudadanos se deben de empoderar, conocer cuáles son los criterios de aquellos que aspiran a dirigirnos a nosotros como nación y de ahí partir a saber cuál será la selección que vamos a hacer. Como que es tiempo de comenzar a llamar las cosas por su nombre en este país, a ver si Además, también comenzamos a cambiar. Además, Lenny, si yo como aspirante a algún cargo público no puedo sostener o me avergüenza que otra persona mencione mi nombre por X propuesta que yo tenga, entonces eso deja mucho que decir. Porque yo tengo que molestarme de que me citen, por ejemplo, de que yo apruebo tal o cual cosa, si porque yo su entiendo posición que es correcto. Su posición. Yo tengo que defenderlo, yo tengo Así que demostrar por qué yo voy
a defender, a abogar por esa posición. Pero a mí me gustaría, Lenny, preguntarle al pastor, a esas personas evangélicas, sobre todo evangélicas, me enfoco más en esa iglesia, porque sé que es la iglesia de mayor restricción a nivel político, que están todavía como en el hilo de la duda, pastor, de si quiero estar en la política, pero quizás la iglesia me lo prohíbe. ¿Qué usted le dice a esas personas? Bueno, es que todo es proceso, Stephanie. En realidad, la iglesia de manera tradicional se ha mantenido, la iglesia evangélica, muy al margen de la política, quizás huyéndole a la experiencia de la iglesia tradicional, la iglesia católica, que en acuerdo con los gobiernos ha tenido resultados que nosotros calificamos de funestos. Que pensamos que la iglesia, ¿verdad?, es un pensamiento muy tradicional en la iglesia evangélica, que la iglesia se debe ocupar de los asuntos espirituales. ¿Qué hemos entendido hoy? Bueno, que los pastores, la gente que tenemos llamado, la gente que tenemos ministerio, hacemos ese trabajo, pero que nosotros trabajamos con gente que, igual que médicos, porque no un político, ¿verdad? Nosotros no le vamos a decir a una persona, no estudie ingeniería, no estudie medicina. Así es. Ese es tu llamado, esa es tu vocación. Pero personas con llamado pastoral, ministros del Señor, creemos nosotros que no hemos de involucrarnos en la política. Esa transición de hacer la segregación entre los hombres con ministerio, mujeres con ministerio y hombres de iglesia que sirven como médicos, como abogados, como carpinteros, como lo que sea, ellos tienen su vocación y la pueden ejercer con la oración nuestra, con el anhelo nuestro de que les vaya bien y que Dios los use en la carrera que están llevando, especialmente la política. Así es. Bueno, y finalmente, pastor, queremos que le envíe un mensaje, pero esta vez a los cabezas de esos activistas políticos que son los que finalmente pues llevan el asunto por el camino que ellos consideren. Un mensaje para que ellos también guíen a su gente por un buen camino y que toda esta campaña electoral pues transcurra sin el mayor problema y, por supuesto, sin violencia y con un ambiente de paz. Pienso que algo que la sociedad puede aspirar, ver en los que se promueven para dirigir el país es cómo trabajamos durante el tiempo de campaña. Se trata de ganar, ganar. Se trata de animar a nuestra gente a caminar en armonía, a caminar en paz, a caminar en el soportarse, el sobrellevarse los unos a los otros. Y es un mensaje que la sociedad lo va a entender en términos de cómo podría ser el resultado de un país dirigido por personas que se comportan de esa manera. Entonces vamos a comenzar a sembrar desde ahora un estilo de vida, una forma de convivencia que le podemos vender a los dominicanos. Esto es lo que podemos esperar de un gobierno nuestro. Bueno, pastor, pues como siempre, muy edificante su participación. Gracias, Lenny. Solo nos resta agradecerle que una vez más haya estado con nosotros aquí en Enfoque 16. A ustedes, la teleaudiencia. Así es, pastor. Pues a ustedes, no se muevan, que de inmediato regresamos. El Banco Central de la República Dominicana informa que a partir del 1 de octubre de 2014 estará circulando la nueva familia de billetes que incorpora la Rosa de Bayahibe, declarada por el Congreso Nacional como Flor Nacional, mediante Ley 146-11. Contiene nuevas medidas de seguridad a nivel de los más altos estándares internacionales y tienen tonalidades de colores mejoradas para evitar confusiones. Les invitamos a conocer las características de los nuevos billetes visitando la página web www.bancentral.gov.do/Nuevos Billetes 2014 y en las redes sociales Banco Central RD.
Estos nuevos billetes coexistirán con los billetes actuales de iguales denominaciones hasta que estos se agoten y se complete su sustitución. Los actuales billetes mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas. Recuerden cuidar los billetes, no rayarlos, no graparlos ni romperlos. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El trabajador es la razón de nuestra existencia. Velamos por la prevención de accidentes laborales y en caso de que ocurran, todos los gastos son cubiertos en un 100%. La ARL hace que cada trabajador y trabajadora sienta la confianza y seguridad para realizar su labor sin preocupaciones. Nuestro compromiso es la excelencia en la atención a nuestros afiliados. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Bueno, señores, y después de todo este recorrer de las informaciones que ocurrieron durante la semana, pues es justo, pero lamentable. Hemos llegado al final y vamos a desearles a los amigos televidentes que hayan disfrutado el programa y que, por supuesto, la invitación abierta para que el próximo fin de semana estén nuevamente con nosotros. Así es, lo esperamos el próximo fin de semana en Enfoque 16. Bye, bye.